Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva sesión del programa interinstitucional de seminarios web en formación médica, una iniciativa desarrollada por Asociación de Salud Integral y el Hospital Esperanza, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del personal de salud mediante actividades de educación continua basados en la mejor evidencia científica disponible. Es un gusto contar nuevamente con profesionales de salud de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá. Tenemos conectados de Venezuela, Bolivia, Perú. Sean todos bienvenidos. Y antes de iniciar con la actividad, les quiero comentar que la presentación está siendo grabada y quiero darles unas recomendaciones para esta actividad. Durante la conferencia sus micrófonos van a estar desconectados y la cámara también va a estar deshabilitada, como pueden ustedes ver en las flechas amarillas. Y si desean realizar alguna pregunta al conferencista, por favor escríbanlo en la sección de preguntas y respuestas. Es el icono que está con la flecha de color azul. Y en el icono que dice chat, en la flecha de color verde, ahí pueden escribir sus comentarios y sus saludos. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia para la práctica clínica: inicio rápido de tratamiento antirretroviral, evidencia actual y manejo de CIRI. El inicio rápido del tratamiento antirretroviral constituye actualmente una de las principales estrategias para reducir la morbimortalidad asociada al VIH, para mejorar para mejorar las estrategias de reducir la morbimortalidad, mejorar la vinculación a la atención y alcanzar la supresión viral temprana. Sin embargo, su implementación también plantea importantes retos clínicos, particularmente en pacientes con enfermedad avanzada, infecciones oportunistas, donde el adecuado reconocimiento y manejo del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune resulta fundamental para poder optimizar los desenlaces clínicos. Para desarrollar este importante tema nos acompaña hoy el doctor Juan Carlos Pérez. El doctor es médico y cirujano, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala, especialista en medicina interna por el Hospital General San Juan de Dios, y actualmente se desempeña como jefe interino de la Clínica Familiar Luis Ángel García del Hospital General San Juan de Dios. El doctor cuenta con una amplia trayectoria en la atención integral de personas que viven con VIH, así como experiencia en investigación clínica, educación médica continua y participación en estudios internacionales. Además, ha realizado formación especializada en VIH tanto en Guatemala como España, incluyendo un máster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Es además el doctor un referente nacional en el manejo clínico del VIH avanzado y las infecciones oportunistas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Bienvenido y le cedo la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla para que podamos proceder con la actividad. ¿Pueden ver mi pantalla en modo presentación? ¿Ahora? Todavía no lo vemos en modo presentación. Ya, listo, doctor. Gracias. Bueno, entonces para poder apegarnos al tiempo y hablar de este tema, pues voy a dar inicio. Em, Para muchas personas y colegas que están conectados, que se dedican al cuidado y tratamiento de las personas viviendo con VIH, hay muchas cosas que están en la presentación que posiblemente conozcan. Voy a hacer algunas referencias a temas que son generales del VIH que nos van a servir de introducción al tema de inicio rápido y del síndrome de reconstitución inmunológica, especialmente para aquellos colegas conectados que no están em,
en trabajo continuo con personas viviendo con VIH y para quienes el tema puede no ser eh, del todo conocido. Entonces voy a explicar un poco de contexto. Podríamos decir que el tema que vamos a abordar se podría resumir en esta diapositiva con estas ideas que ustedes ven ahí. El tratamiento antirretroviral es la principal medida biomédica para el control de la infección y transmisión del VIH, ¿verdad? Esto porque se han hecho muchos estudios donde se ha demostrado el concepto de indetectable es igual a intransmisible. Quiere decir que una persona que tiene adecuado control virológico en sangre tras el tratamiento antirretroviral que vive con VIH, pues básicamente no contagia, ¿verdad? Eh, Otra cosa que se sabe actualmente es que el tratamiento antirretroviral debe ofrecerse a toda persona viviendo con VIH. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse rápido, dentro de los 7 días siguientes al diagnóstico. También se sabe que el inicio del tratamiento antirretroviral puede desencadenar el síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica, pero el punto es que la posibilidad de este síndrome no es una contraindicación para iniciar el tratamiento antirretroviral ni tampoco para el inicio rápido, ¿verdad? Salvo en infecciones al sistema nervioso central, especialmente en tuberculosis y criptococosis. Entonces, en esta conversación que vamos a tener, vamos a tratar de explicar el porqué de estas ideas que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces, partamos del problema. El virus de la inmunodeficiencia humana, desde que se empezaron a documentar los primeros casos a principios de los años 80, dieron cuenta de muchas muertes. En esta diapositiva que ustedes ven, estamos viendo una gráfica clásica que se publicó en este artículo que ustedes pueden apreciar de la New England en el 93, que es parte del juego, digamos, clásico de artículos que se publicaron en ese tiempo dirigidos por el doctor Fauci, donde está la evolución clínica de la historia natural de la enfermedad de una persona viviendo con VIH sin tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, en el eje horizontal podemos apreciar el tiempo y en el eje vertical vemos los conteos de células CD4 y los conteos de carga viral, ¿verdad? Creo que eso es conocido de la mayoría de colegas. El punto aquí es que esto es la evolución sin tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, un paciente viviendo con VIH sin tratamiento antirretroviral, como era en los años 80 y en las fechas en las que se publicaron estos artículos, básicamente entre 8 y 10 años después de haber sido contagiados, empezaban a presentar síntomas constitucionales, infecciones oportunistas y muertes, ¿verdad? Entonces, lo que queremos expresar con esta diapositiva es que sin tratamiento antirretroviral, la historia natural de la enfermedad conlleva infecciones oportunistas y muertes, ¿verdad? O sea, es una enfermedad mortal. Entonces, y durante el periodo de latencia clínica, que es un periodo denominado así porque es un tiempo donde las personas no tienen mayor sintomatología, es un periodo de contagio, ¿verdad? Entonces, entre el año y los 8 años hay contagio. Entonces, lo que pasa en ese contexto es que sin tratamiento la persona contagia y con el tiempo va a adquirir oportunistas y muerte. Ese era el panorama sin tratamiento antirretroviral, ¿verdad? En cuanto al contagio, pues hay muchos estudios sobre el contagio de VIH y pues las vías de contagio pueden ser por vía sexual, usuario de drogas intravenosas, exposición perinatal, exposición ocupacional, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere mostrar en esta diapositiva es que existe riesgo de contagio y esto sucede en personas que no saben que tienen el diagnóstico, ¿verdad? Una persona que sabe que tiene el diagnóstico de VIH, lo mejor es que tenga tratamiento antirretroviral y con el tratamiento antirretroviral los datos expuestos en esta diapositiva se caen. Y existen también otras estrategias como el hecho de que si yo tengo eh, contactos sexuales o conductas que puedan calificarse de riesgo o de mayor riesgo para VIH, existen actualmente estrategias como el PrEP, que es el tratamiento
tomado para prevenir la infección, el tratamiento el tratamiento ya en la persona positiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere mostrar en esta diapositiva es que sin tratamiento antirretroviral, este es el escenario que le espera a una persona viviendo con VIH y este es el riesgo que tiene a una persona que tiene contacto con alguien que vive con VIH, ¿verdad? Entonces, la gráfica más sencilla de observar es la que ustedes pueden ver a la derecha, que está con colores celestes y es un triángulo ascendente donde se ve algunas de los principales contactos sexuales que van desde besar, tocar, sexo oral, sexo vaginal insertivo, sexo vaginal receptivo, sexo anal insertivo y sexo anal receptivo, ¿verdad? Siendo sexo anal receptivo la principal ruta y la que más riesgo tiene de contagio, que puede ser del 1 al 30%, ¿verdad? Entonces, no me voy a detener en esto porque el tema no es cómo se contagia el VIH, pero sí hacer énfasis en que esto es lo que pasa sin tratamiento antirretroviral, ¿verdad? O sea, esta es la historia natural de la enfermedad. Existe riesgo de contagio, ¿verdad? Entonces, ese es un punto. Y en el mundo, para el día de hoy, ¿cómo está la epidemiología o algunos datos epidemiológicos sobre el VIH? Entonces, para el 2025 se estimaba que más o menos 40,9 millones de personas en todo el mundo vivían con VIH, ¿verdad? 1,2 millones de personas contrajeron el VIH en 2025, ¿verdad? 570,000 personas murieron a causa de enfermedades relacionadas con el VIH en el 2025, ¿verdad? Em, Desde el inicio de la epidemia han fallecido 43,2 millones de personas a causa de de enfermedades relacionadas con el SIDA o VIH avanzado. En cuanto a las muertes, ha habido progresos, pero todavía falta mucho, ¿verdad? Las muertes se han reducido 74% desde un pico que hubo en el 2004 y 57% desde el 2010, ¿verdad? La mortalidad relacionada con SIDA ha disminuido 57% en mujeres y niñas y 52% en hombres y niños desde el 2010. Un dato relevante es que en 2025 cada minuto moría una persona por causas relacionadas con el VIH. Y sabemos actualmente que, derivado de la situación geopolítica del mundo, los esfuerzos en apoyo al VIH están disminuyendo. De hecho, hay algunos estudios y hay algunas observaciones al respecto de que desde la pandemia para acá, muchas de las cosas exitosas que se han hecho para el control del VIH están a medias. Entonces, eso es un dato que quiero tener presente. Entonces, en este contexto, y teniendo en cuenta este problema que sigue siendo actual, es donde se inscribe qué es lo que nosotros podemos hacer. Para controlar la epidemia de VIH existen evidentemente muchas estrategias que deben ser aplicadas en forma conjunta. En Guatemala, las clínicas que atienden VIH se denominan unidades de atención integral. Y el punto clave es la palabra integral, porque se sabe que para que la atención y el control de esta epidemia sea eficiente, es necesario que la persona viviendo con VIH sea atendida de forma integral, multidisciplinaria, con múltiples acciones dirigidas a lograr el objetivo de que la persona se torne indetectable, ¿verdad? Entonces, este es el contexto en el cual se inscribe la estrategia del tratamiento antirretroviral actualmente. Entonces, sin tratamiento antirretroviral, hay morbilidad por infecciones oportunistas, por cánceres asociados a VIH, etcétera. Hay mortalidad porque la persona llega a VIH avanzado y claramente pues hay contagio poblacional, ¿verdad? La epidemia sigue su curso. Entonces, el punto está en qué es lo que actualmente se está haciendo y cuál es podríamos decir de alguna forma, el estado del arte del uso del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, regresamos a la idea. El tratamiento antirretroviral es la principal herramienta biomédica para reducir morbimortalidad, porque sabemos que las personas viviendo con VIH van a tener
una preservación o recuperación del sistema inmunológico, se suprime la carga viral y puede haber prevención y tratamiento de infecciones oportunistas, ¿verdad? Se reducen contagios porque el tratamiento sirve para prevenir y la pregunta que queremos demostrar aquí es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el tratamiento antirretroviral es la principal herramienta biomédica? ¿Verdad? Aquí quiero hacer énfasis en que estoy hablando específicamente del tratamiento de la persona que ya sabe que vive con VIH. No vamos a entrar el día de hoy en el tema preventivo, cuando también el tratamiento antirretroviral puede ser una herramienta de prevención, que es el PrEP, pero eso es tema de otro momento. Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo previene el tratamiento antirretroviral los contagios en las personas que ya están positivas. Vamos a hablar un poquito de dos estudios que son clásicos y que son los que en sentido estricto alimentan las estrategias actuales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los NIH, de la Sociedad Americana de Antirretrovirales y de la mayoría de sociedades de antirretrovirales del mundo. El primero es este estudio, que es un estudio publicado por el doctor Julio Montaner, que es un médico que trabaja en VIH desde hace mucho tiempo, argentino, pero que trabaja en la Columbia Británica en Canadá, que presentó este estudio clásico. Entonces, este estudio se trataba de la asociación entre la cobertura de la terapia antirretroviral de alta actividad, la carga viral poblacional y los nuevos diagnósticos anuales de VIH en la Columbia Británica, ¿verdad? Entonces, este estudio es clásico porque a partir de este estudio es que se desarrollan las estrategias llamadas inicialmente 90-90-90, que actualmente son 95-95-95. Estas estrategias lo que indican es que son tres pilares, el 95, 95, 95. El primer pilar es que toda persona viviendo con VIH conozca su diagnóstico, es decir, que se tamice. El segundo pilar es que toda persona que conoce su diagnóstico tenga tratamiento antirretroviral. Y el tercer pilar es que la persona que tiene tratamiento antirretroviral se torne indetectable. Si eso se logra, los contagios se reducen, que fueron parte de los resultados de este estudio, que de hecho eh, muchas organizaciones y muchas revistas científicas le dieron el premio de la investigación del año entre los años 2010 y 2011 a esta publicación, y el equipo del doctor Montaner ha seguido publicando a lo largo del tiempo. Entonces, los resultados de este estudio fueron que hubo una fuerte asociación a nivel poblacional entre el aumento de la cobertura de la terapia antirretroviral de gran actividad, ¿verdad? La disminución de la carga viral y la reducción del número de nuevos diagnósticos de VIH por año. Entonces, los datos respaldan el beneficio secundario propuesto del Targa para reducir la transmisión del VIH, porque para ese momento se sabía evidentemente que el uso de tratamiento antirretroviral tenía amplios beneficios para morbimortalidad personal, pero no estaba del todo claro el impacto epidemiológico, pero este estudio empezó a demostrar que había impacto epidemiológico. En esta diapositiva que podemos ver aquí, pues estamos viendo que es la correlación entre personas, perdón, la correlación entre los nuevos diagnósticos de VIH, el tratamiento activo, ¿verdad? Entonces, los nuevos diagnósticos de VIH, conforme se fue estableciendo el tratamiento a mayor cantidad de población en la Columbia Británica, empezaron a caer con una diferencia significativamente estadística, ¿verdad? Entonces, el doctor Montaner y su equipo demostraron aquí que los diagnósticos con VIH empiezan a bajar, los nuevos diagnósticos, si aumenta el número de personas que están recibiendo, personas positivas que conocen su diagnóstico y que están recibiendo el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. La otra cosa es que se compararon los nuevos diagnósticos notificados versus los previstos y hubo una diferencia significativamente estadística entre la expectativa y lo reportado, ¿verdad? Para los años que seguían. Esto debido a la intervención
uso generalizado en esa población de la Columbia Británica del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, hubo una mejoría notable y hubo una caída de casos nuevos en ese contexto. Entonces, dentro de los resultados importantes de este estudio, entre 1996 y el año 2009, el número de personas que recibían Targa aumentó significativamente de 837 a 5.413, ¿verdad? Un aumento del 547%. El número de nuevos diagnósticos de VIH disminuyó de 702 a 338 por año, una reducción del 52%, con una diferencia significativamente estadística. La correlación general entre el número de personas en tratamiento con Targa y el número de personas que dieron positivo por VIH fue negativa, con una P significativamente estadística. Por cada 100 personas adicionales en tratamiento con Targa, el número de nuevos casos de VIH disminuyó en un factor de 0,97. Y por cada disminución de un logaritmo en la carga viral, el número de nuevos casos de VIH disminuyó en un factor de 0,86. Entonces, derivado de este estudio que fue pionero, empezaron a hacerse muchos otros estudios para estudiar el contagio y derivado de este estudio son las estrategias actuales que buscan que el 95% de las personas que viven con VIH en una población determinada conozcan su diagnóstico. De estas, el 95% inicien tratamiento antirretroviral y de estas, el 95% estén indetectables. Este es otro estudio clásico, ¿verdad? Para los colegas que trabajan en VIH, muchos los conocerán, es el famosísimo HPTN 052, ¿verdad? Que evaluó a parejas serodiscordantes. Entonces, se evidenció que el inicio temprano de la terapia antirretroviral redujo las tasas de transmisión sexual del VIH y los eventos clínicos, lo que indicó beneficios para la salud, tanto individual como pública, derivados de dicha terapia. Entonces, lo que se vio en estos estudios es que la transmisión del VIH fue menor en aquellas personas a las que, conociendo su diagnóstico, se les inició tratamiento antirretroviral. Y no solo la transmisión fue menor comparado con aquellos a los que esto fue iniciar rápido contra aquellos que se esperaba para iniciar el tratamiento, sino que también los efectos adversos fueron menores. Entonces, dentro de los resultados, lo que se evaluó aquí fueron 1.763 parejas serodiscordantes con participantes infectados por el VIH, con un recuento de CD4 entre 350 y 550 células por milímetro cúbico. Se observó una reducción relativa del 96% en el número de transmisiones vinculadas del VIH como resultado del inicio temprano de la terapia antirretroviral en comparación con el inicio tardío. Este estudio demostró que había una reducción de la transmisión del VIH en el 96% y aparte demostró que el inicio temprano, aquí se refieren con inicio temprano a un inicio sin esperar que la persona llegue a VIH avanzado, porque antiguamente, más o menos entre los años 2010 y 2012, se esperaba a que las personas disminuyeran su CD4 inicialmente por debajo de 350 y después por debajo de 500 para iniciar el tratamiento antirretroviral. Porque como el tratamiento antirretroviral tenía muchos efectos adversos, entonces se ponía sobre la balanza el tiempo que la persona iba a estar con tratamiento antirretroviral versus los efectos que daban. Sin embargo, todos los estudios demostraron que el esperar a que la persona disminuyera su conteo de CD4 será un error. Este es uno de los estudios que lo evidencia. Y aparte que empezó a demostrarse claramente que había una reducción de la transmisión hasta el 96% o más de contagios cuando se iniciaba temprano el tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces, el tratamiento antirretroviral reduce la transmisión del VIH, ¿verdad? La correlación general entre el número de personas en tratamiento con Targa y el número de personas que dan positivo para VIH es negativa y existe una reducción relativa del 96% en el número de transmisiones vinculadas del VIH como resultado del inicio temprano del tratamiento antirretroviral. En otras palabras, esto es parte y fue el inicio de lo que justifica el concepto actual de indetectable es igual a intransmisible. Esto significa que una persona viviendo con VIH que tiene tratamiento antirretroviral adecuado
y cuya carga viral en suero o en sangre se encuentra indetectable o debajo del límite de detección, no transmite el virus del VIH y por lo tanto puede tener pareja sin ningún inconveniente considerando el virus del VIH, ¿verdad? Entonces esto es un dato supremamente importante. Y claramente también el uso del tratamiento antirretroviral no solo reduce el riesgo sexual, sino que reduce el riesgo de transmisión vertical de madre a hijo, ¿verdad? Entonces eso es un dato crucial, ¿verdad? No vamos a entrar en ese detalle, pero es parte de lo que justifica. Eh, ¿Por qué se inicia sin importar el conteo de CD4? ¿Verdad? Porque eso es parte de las razones por las que actualmente que nos llevaron no solo primero a dar tratamiento para prevenir, sino a dar tratamiento rápido y entonces tenemos que ir viendo la secuencia de evidencia que nos fue llevando a esto. Entonces, se publicaron también más o menos entre el año 2015 y 2016 dos estudios clásicos. Uno es el estudio START, que es el que ustedes pueden ver ahí, y el otro es el estudio temprano, que vamos a ver más adelante, donde lo que se estaba buscando em, era iniciar el tratamiento antirretroviral rápido, es decir, con 500 CD4 o más en personas diagnosticadas temprano, versus aquellas a las que se esperaba hasta que el conteo de CD4 disminuyera a 350, que eran algunas de las estrategias antiguas. Entonces, la cuestión aquí es que en todas los eventos que se evaluaron en este estudio, en la vasta mayoría fue mejor el inicio rápido del tratamiento antirretroviral versus el inicio que se difería en el tiempo, ¿verdad? Hubo menos eventos adversos primarios, hubo menos eventos adversos serios relacionados con VIH, hubo menos muertes relacionadas con VIH o por cualquier causa. ¿Verdad? La conclusión del estudio fue que el inicio de la terapia antirretroviral en adultos seropositivos con un recuento de linfocitos CD4 superior a 500 células por milímetro cúbico ofreció beneficios netos en comparación con el inicio de dicha terapia en pacientes cuyo recuento de CD4 había disminuido a 350, ¿verdad? O sea, aquí se fue viendo progresivamente que había que iniciarle a todos y que había que iniciar lo más temprano posible después de que el paciente se vinculara con cualquier unidad de atención integral, ¿verdad? Sin importar el conteo de CD4. Este es otro estudio clásico al respecto, que es el famoso estudio temprano. Entonces, el estudio temprano tiene una idea similar, pero aquí lo que hicieron fue agregar tratamiento preventivo para tuberculosis. Entonces, se establecieron cuatro brazos. Brazo donde se difería el tratamiento antirretroviral, donde se difería el tratamiento antirretroviral más tratamiento preventivo como para tuberculosis, un brazo de tratamiento antirretroviral rápido y un brazo de tratamiento antirretroviral rápido más terapia preventiva para tuberculosis. Para no entrar mucho en el detalle del estudio, lo que se vio es que el brazo donde se iniciaba temprano o rápido el tratamiento antirretroviral junto con el inicio de la terapia preventiva para tuberculosis dieron como resultado tasas más bajas de enfermedad grave, ¿verdad? Tanto en general como entre los pacientes con recuentos de linfocitos CD4 de al menos 500 células por milímetro cúbico, ¿verdad? Esta es una de las razones por las que actualmente también una estrategia muy importante en el seguimiento de la persona o paciente viviendo con VIH es la terapia preventiva para tuberculosis, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos viendo que hay que iniciar el tratamiento porque el tratamiento antirretroviral reduce el contagio y el tratamiento antirretroviral es beneficioso en cuanto a mortalidad y mientras más rápido se inicie, mejor. La estrategia actual de tratamiento es el inicio rápido. Ahora tiene una definición más precisa que la que vimos en estos estudios. Entonces, ¿qué es el inicio rápido? La definición más exacta se encuentra en la guía de VIH avanzado e inicio rápido de tratamiento antirretroviral publicada en el año 2017 por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? El inicio rápido se define básicamente como el inicio dentro de los primeros 7 días después del diagnóstico de VIH y de preferencia iniciar el tratamiento u ofrecer el tratamiento antirretroviral el mismo día del inicio del diagnóstico, ¿verdad?
Esa es la definición de inicio rápido y el inicio rápido es especialmente importante en las personas con un conteo de CD4 bajo y sobre todo aquellos que están muy bajo porque estas son las personas que tienen mayor riesgo de muerte, ¿verdad? Aquí existen dos cortes o dos puntos de corte. La definición de VIH avanzado, que es VIH CD4, conteo de CD4 menor de 200 copias, y la persona severamente inmunosupresa, que es aquella que tiene encima de todo menos de 50 copias de CD4, ¿verdad? Entonces, la mayoría de estudios demuestran que las personas viviendo con VIH que tienen CD4 severamente inmunosupreso tienen mejor esperanza de vida si se les inicia el tratamiento antirretroviral rápido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se inicia rápido? ¿No? Entonces, vamos a ver una serie de estudios. Si nos damos cuenta, vamos avanzando en el tiempo del año 2010, 2012, 2015. Aquí estamos en año 2016. Y entonces, durante el año 2016, se corrieron algunos estudios, ¿verdad? Entonces, en este estudio, lo que se hizo, lo que se hicieron en la mayoría de estudios fue comparar el inicio estándar anterior versus el inicio rápido. El inicio estándar se denominaba por una espera de más o menos 2 semanas desde que la persona tenía el diagnóstico de VIH para prepararlo para el inicio. Durante esas 2 semanas se evaluaba si el paciente tenía infecciones oportunistas, se le hacía una evaluación psicológica, una evaluación social, y si todos los equipos interdisciplinares consideraban que el paciente estaba listo para iniciar, se le iniciaba el tratamiento antirretroviral. Pero la hipótesis fue que posiblemente el tratamiento antirretroviral debía iniciarse sin toda esta preparación y de hecho eso fue lo que pararon demostrando los estudios. Entonces, en este estudio, aquellos pacientes que recibieron TAR de inmediato tuvieron significativamente más probabilidad de tener supresión viral a los 10 meses que los que no, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante. Una cosa que empezaron a ver es que la persona que iniciaba rápido el mismo día, de hecho, tenía mayor supresión virológica a los 10 meses que los que se esperaban para iniciarle tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Este estudio también evaluó el tratamiento antirretroviral el mismo día, ¿verdad? Versus el tratamiento estándar. Entonces, lo que se encontró aquí es que los pacientes que iniciaron el tratamiento antirretroviral el mismo día mantuvieron la vinculación y tuvieron supresión viral al final de un año, ¿verdad? Entonces, la supervivencia también fue mayor en el grupo de inicio de TAR el mismo día. Entonces, esto nos dice ya otras cosas. No solo el inicio rápido sirve y predice una supresión virológica en un mayor número de pacientes, sino que también es una herramienta para prevenir que el paciente abandone la vinculación. Los pacientes que se inician rápido y sobre todo los que inician el mismo día tienen menos chances de abandonar que los que se difieren o se tardan, ¿verdad? Y por supuesto la supresión virológica y sobrevivencia. Este estudio es bastante similar, ¿verdad? También evaluó el mismo día. Aquí ya estamos en el año 2018 y los pacientes que tuvieron tratamiento el mismo día tuvieron significativamente más probabilidades de lograr la vinculación a la atención y supresión virológica, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que el tratamiento el mismo día versus preparar al paciente para iniciarlo es superior en prácticamente todos los estudios. Este estudio, que ya se hizo en el año 2019, cuando ya estaba plenamente demostrado el inicio rápido del tratamiento antirretroviral, en Guatemala lo iniciamos en el año 2017, em, pues demostró los mismos hallazgos de los estudios anteriores, pero tiene la característica de que una proporción sustancial de participantes tenían un trastorno grave de consumo de sustancias, un trastorno grave de salud mental y una vivienda inestable, ¿verdad? Entre el 30 y el 51% de los pacientes que iniciaron rápido tenían estos problemas que son los que, y los colegas que trabajan en VIH no me dejarán mentir, son como el prototipo de problemas que son desfavorables para la adherencia. Sin embargo, en la vasta mayoría de casos, por lo menos principalmente entre los 50 días y el año de seguimiento,
mantuvieron su presión virológica, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante. Por supuesto que estas poblaciones tienen otros riesgos, pero eso es un dato crucial. Y lo menciono porque este estudio se hizo por una doctora de apellido Coffey que está en Estados Unidos y trabaja mucho con poblaciones, digamos que clásicamente se han caracterizado como las de las peores adherencia y ha tenido algunos resultados importantes. No ha logrado resolver el problema, pero sí se ha visto que existen estrategias para atacar este problema. Y también lo menciono porque generalmente la adherencia al tratamiento antirretroviral va a estar vinculada a lo que actualmente se denomina sindemia, que es la correlación entre los factores biológicos, sociales, psicológicos, etcétera, que condicionan la adherencia al tratamiento antirretroviral. Entonces, eso lo coloco. Entonces, el resumen de los beneficios. Hay mayor supervivencia, mejora la vinculación, mejora la supresión virológica y otro dato muy importante es que los estudios fueron diseñados principalmente para el primer día de contacto con el paciente, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud brinda esta ventana de 7 días y durante 7 días puede llamarse inicio rápido. Sin embargo, los estudios originales se diseñaron basándose en el primer día de tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Entonces lo menciono para que tengamos eso en cuenta. Entonces, se debe iniciar tratamiento antirretroviral a personas viviendo con VIH, sin importar el estadio de la enfermedad y rápidamente, dentro de los primeros 7 días después del diagnóstico y de preferencia el mismo día, si es posible. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta es la conclusión de esta rápida evolución de algunos de los estudios más pertinentes. Hay muchísimos más. ¿Por qué entonces y de dónde viene y por qué estamos en la cuestión de iniciar lo antes posible? Ahora, existe un problema y es que en la región y en Guatemala, que es donde yo realmente tengo mayor conocimiento, hay mucho VIH avanzado porque lamentablemente el diagnóstico temprano, es decir, el primer pilar de lo que hablábamos antes, que toda la persona viviendo con VIH conozca su diagnóstico, todavía no ha sido abordado desde una estrategia de salud pública suficientemente eficaz y eficiente. De tal cuenta que los diagnósticos siguen siendo tarde. Un porcentaje importante de personas viviendo con VIH vienen con VIH avanzado y por lo tanto nosotros vemos muchas infecciones oportunistas, ¿verdad? Entonces, como vemos muchas infecciones oportunistas, empieza la cuestión de el inicio del tratamiento antirretroviral en el contexto de las infecciones oportunistas y este inicio de forma rápida, ¿verdad? Entonces, las infecciones oportunistas están presentes, ¿verdad? Entonces, ese es un dato importante. Em, este es un estudio de África. No estoy hablando de América Latina ni de Guatemala. Lo que quiero dejar patente aquí es que hay infecciones oportunistas y VIH avanzado en todo el mundo y en África no es la excepción, ¿verdad? Y clásicamente en África, ¿verdad? Hay criptococosis, neumocistis, histoplasma, aspergillus, cándida, ¿verdad? Hay micobacterias, hay virus, parásitos, etcétera, ¿verdad? Hay una relación entre la asociación de falta de acceso al tratamiento antirretroviral y el diagnóstico tardío, ¿verdad? Como factores determinantes en el desarrollo de infecciones fúngicas. Entonces, hay infecciones oportunistas. Este es un estudio que se publicó en el año 2021 y que se hizo en Guatemala. Entonces, este estudio básicamente era un programa de tamizaje de infecciones oportunistas, donde lo que se hizo fue que se tamizó a personas nuevas, pacientes nuevos de nuevo diagnóstico de VIH, retornos al tratamiento y aquellos a los que clínicamente los médicos consideraban que tenía alguna infección oportunista, y se hizo un tamizaje para las tres principales infecciones oportunistas que afectan a la región, que es tuberculosis, criptococosis e histoplasmosis, ¿verdad? Entonces, los hallazgos en la parte superior derecha de la diapositiva, pues lo que podemos ver es que lo más obvio es que hubo una mayor mortalidad en aquellas personas que tenían infecciones oportunistas en el momento del tamizaje que en las que no, con una diferencia significativamente estadística, ¿verdad? Hubo una incidencia
mayor de infecciones oportunistas mientras más bajo el conteo de CD4, haciendo énfasis en que en este estudio, a diferencia de la definición clásica, todavía se encontraron proporciones importantes de pacientes con infecciones oportunistas tamizados entre los 200 y 350 CD4, ¿verdad? Entonces es un dato importante. Y en cuanto a la mortalidad, las coinfecciones entre oportunistas fueron las más mortales, ¿verdad? 48,4%, ¿verdad? Entonces eso es un dato también que tenemos que tener muy presente. La infección oportunista per se, ¿verdad? Entonces esto es un punto importante. La otra cosa es que esta es una publicación de prensa que algunos de ustedes podrán haber observado, donde está el dato de que el 42% de los diagnósticos de VIH en general en Guatemala ocurren cuando la persona ya se encuentra en VIH avanzada. Esta es una publicación de este año con datos del año 2025, ¿verdad? O sea, hay un problema importante y serio de infecciones oportunistas y de VIH avanzada, ¿verdad? Entonces ese es el dato. Entonces, ¿cómo influyen las infecciones oportunistas en el tratamiento antirretroviral? Porque estamos en ese contexto. Aquí estamos viendo una pequeña gráfica de un metaanálisis que se publicó, ya es antiguo, es del año 2010, ¿verdad? En la parte superior izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver una serie de puntos. Cada punto está referido a un color y cada color está en términos generales referido a una infección oportunista, ¿verdad? Aquí están hablando de tuberculosis, criptococosis meningia, uveitis por reconstitución inmunológica, leucoencefalopatía multifocal progresiva y cualquier tipo de iris, ¿verdad? Aquí estamos hablando de síndrome de reconstitución inmunológica. Entonces, el síndrome de reconstitución inmunológica es un trastorno inflamatorio causado por la restauración de la respuesta inmune específica contra patógenos en respuesta a la supresión viral efectiva del VIH tras el inicio de la terapia antirretroviral, ¿verdad? Entonces, una persona viviendo con VIH tiene una infección oportunista, conocida o no, vamos a ver eso en un momento, e inicia tratamiento antirretroviral. El inicio del tratamiento antirretroviral claramente reduce la carga viral y empieza a producir mejoría inmunológica, que eso es la reconstitución inmunológica. Sin embargo, este síndrome puede producir un cuadro inflamatorio severo que puede producir un empeoramiento de la enfermedad oportunista inicial. Y a esto es a lo que se le denomina síndrome eh, inflamatorio de reconstitución inmunológica. Entonces, en la diapositiva, lo que se quiere evidenciar es que estamos viendo en el eje horizontal la mediana de conteo de CD4 y en el eje vertical el porcentaje de pacientes que desarrollaron iris y cómo podemos ver el porcentaje de pacientes que desarrollan iris va aumentando a más bajo sea el conteo de CD4, ¿verdad? Porque uno de los requisitos o uno de los criterios que favorecen el desarrollo de este síndrome inflamatorio es un conteo basal bajo de CD4, ¿verdad? De estos podemos encontrar dos tipos, ¿verdad? El llamado tipo paradójico, que es cuando nosotros ya conocemos la infección oportunista, le damos tratamiento, iniciamos tratamiento antirretroviral y nos hace CIRI. Está el desenmascarante, que es cuando nosotros no tenemos idea de que el paciente tiene una infección oportunista, le iniciamos tratamiento antirretroviral y el CIRI nos desenmascara que la persona tenía una infección oportunista, ¿verdad? Un dato importante es que este síndrome no representa falla terapéutica ni resistencia al tratamiento. Es un síndrome inflamatorio, ¿verdad? Entonces eso, tenerlo presente. Y eso era parte de lo que en el pasado producía un poquito de temor en el personal clínico a la hora de iniciar tratamiento antirretroviral. ¿Por qué aparece el CIRI? Ocurre porque la tarea efectiva restaura la función inmune, ¿verdad? Esta reconstitución se vuelve desregulada y esto produce una inflamación aberrante dirigida contra antígenos de infecciones oportunistas, ¿verdad? Para que esto suceda, tiene que haber alta carga de antigénica de los patógenos, lo que resulta en una respuesta inflamatoria exagerada, ¿verdad? Algunas de las características que tienen los pacientes que en términos generales desarrollan CIRI.
Primero, un conteo de células CD4, ¿verdad? VIH avanzado en general, pero típicamente personas con menos de 100 CD4. Carga viral de VIH elevada al inicio. Una asociación temporal entre el inicio del tratamiento antirretroviral y la aparición o empeoramiento de manifestaciones clínicas de enfermedad. Las características clínicas de una condición inflamatoria, fiebre, taquicárdica, y los signos específicos del órgano afectado, ¿verdad? Evidencia de restauración inmune, como el aumento del conteo de CD4 y disminución de la carga viral, la supresión virológica efectiva, que no siempre es estrictamente necesaria, pero que con los antirretrovirales nuevos puede suceder relativamente rápido, ¿verdad? Y hacer énfasis en que hay síntomas generales relacionados con el cuadro inflamatorio, como fiebre y taquicardia. ¿Cuál es la epidemiología del SIDI? Vamos a hablar básicamente de tres infecciones oportunistas, porque son muchas las infecciones oportunistas y no tendríamos tiempo para hablar de SIRI en el contexto de todas las infecciones oportunistas. Entonces vamos a hablar de las tres más importantes, que son tuberculosis, histoplasmosis y criptococosis. Entonces, en tuberculosis, que quizá es la más relacionada con SIDI, varía entre el 8 y el 40%, ¿verdad? La mayoría de los casos ocurren en menos de 3 meses después del inicio del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Los predictores en el caso de tuberculosis incluyen CD4 basal menor a 50 células, carga viral muy alta, una enfermedad tuberculosa severa y un intervalo menor a 30 días entre el inicio del tratamiento anti-TB y el de VIH, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y como vemos, estamos hablando nosotros de inicio rápido, que son 7 días. La mortalidad asociada a SIRI es infrecuente, con un 3,2% de mortalidad en iris para TB. Entonces ese es el contexto en el que estamos de SIRI en tuberculosis. En histoplasmosis, la verdad es que es raramente reportado. Existe un estudio de 20 años en la Guyana Francesa donde la incidencia global fue de 0,74 casos, ¿verdad? En realidad no es una causa muy importante de complicaciones en histoplasmosis y la presentación clínica principal fue fiebre y enfermedad diseminada y solo hubieron 2 casos severos reportados. En el caso de criptococo, eh, es importante, ¿verdad? Entre otras cosas porque todo síndrome inflamatorio de reconstitución inmunológica que produzca afección del sistema nervioso central es potencialmente mortal. Entonces, la tuberculosis meningea y la criptococosis, que generalmente es del sistema nervioso central, es peligrosa. Aproximadamente 30% de adultos hospitalizados con VIH e infección por Cryptococcus neoformans han tenido este problema. La mayoría de los casos de meningitis por iris ocurrieron durante los primeros 30 días después del inicio de TAR. La mortalidad puede ser hasta del 20,8%, ¿verdad? Eh, Algunos factores de riesgo incluyen niveles más altos de ARN al inicio del VIH, perdón, al inicio, y menor inflamación del líquido cefalorraquídeo al momento del diagnóstico de la meningitis criptocócica. En el caso específico de tuberculosis al sistema nervioso central, SIRI clásicamente se ha considerado como potencialmente mortal, ¿verdad? Y una de las razones por las que sí hay que diferir el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿verdad? Existen algunos estudios, entre estos hay uno que evidenció que 16 de 34 pacientes, es decir, el 47%, desarrollaron SIDI asociado a meningitis tuberculosa, ¿verdad? La mortalidad en general de meningitis tuberculosas puede llegar a ser tan alta como 60% dependiendo de dónde se encuentre, y la tasa de letalidad de la meningitis tuberculosa en personas viviendo con VIH es del 38,1% en específico. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente. En cuanto a criptococosis, se estima que del 10 al 30% de las personas con VIH que tienen meningitis por criptococo pueden llegar a experimentar SIRI. La incidencia de SIRI, que esto ya lo vimos, ¿verdad? La mortalidad es significativa, ¿verdad? Entonces puede ser hasta del 36%. Entonces eso es un dato crucialmente importante. Iniciar tratamiento antirretroviral rápido en personas viviendo con VIH, con meningitis por criptococo o tuberculosis al sistema nervioso central conlleva alto riesgo de este síndrome con alta mortalidad, ¿verdad? La mejor estrategia para prevenir el SIDI, o sea, es preferible no tener que tratarlo en el sistema nervioso central
y es retrasar el inicio del tratamiento antirretroviral de 4 a 8 semanas, especialmente en casos de tuberculosis del sistema nervioso central o criptococosis del sistema nervioso central. Nosotros en la clínica familiar, en términos generales, diferimos el tratamiento aproximadamente entre 6 y 8 semanas, dependiendo de la patología y de la gravedad del paciente. Entonces, eso es un dato importante. Vamos a hablar de dos casos paradigmáticos rápidamente de cómo se debería de manejar el CIDI si aparece. Entonces, el cuadro clínico del CIDI asociado a tuberculosis es posiblemente el más clásico y el que más casos hay reportados en la literatura. Como mencionamos, existen de dos tipos y tuberculosis es la patología que clásicamente lo detonó. Está el paradójico, que es el empeoramiento clínico de TB ya diagnosticada y en tratamiento, y el desenmascarado, que es la aparición clínica aguda de TB previamente subclínica tras iniciar el tratamiento antirretroviral. Los criterios de diagnóstico para CIRI paradójico es el diagnóstico de TB antes del inicio del tratamiento antirretroviral y evidencia de respuesta clínica inicial al tratamiento tuberculoso, deterioro clínico tras el inicio de TAR, ¿verdad? Que puede empezar generalmente entre 1 y 4 semanas, aunque puede ocurrir hasta un rango tan lejos como de 3 meses. Algunas de las manifestaciones frecuentes son fiebre, linfadenopatía nueva aumentada, infiltrados pulmonares nuevos o más graves, derrames pleurales, pericárdicos, ¿verdad? Aparecimiento de enfermedad del sistema nervioso central, abscesos, hepatomegalia dolorosa, etcétera, ¿verdad? Es importante excluir otras causas de deterioro, como resistencia a los fármacos antituberculosos, otras infecciones oportunistas, recordando que aunque no es tema de hoy, el histoplasma es el principal diagnóstico diferencial de tuberculosis, ¿verdad? En personas viviendo con VIH. Y el diagnóstico es clínico, no existe una prueba confirmatoria y se apoya en la temporalidad y la exclusión de diagnósticos alternativos. En el caso de CIRI desenmascarado, los criterios en sentido estricto son bastante similares. Lo único es que principalmente se basa en que antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, nosotros no sabíamos que el paciente tenía tuberculosis y es la presencia del síndrome lo que nos hace diagnosticar al paciente con tuberculosis, ¿verdad? Y por supuesto, la exclusión de otras causas o infecciones oportunistas. En cuanto al tratamiento, si el cuadro es leve a moderado, generalmente lo que se hace es continuar el tratamiento antirretroviral, em, seguir el tratamiento antifímico, se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroideos si hay síntomas leves, ¿verdad? Y en algunos casos, por ejemplo, en casos de escrófulas y otras cosas que pueden aparecer presentarse persistentemente, pues el drenaje puede ser una opción, siempre teniendo mucho cuidado que estos pacientes pueden fistulizar. Ahora, en el caso de un cuadro severo, por ejemplo, un cuadro del sistema nervioso central o una persona que haga una neumonía muy agresiva, entonces está recomendada la posibilidad de prednisona, 1,5 miligramos por kilo día, más o menos por 2 semanas, seguido de un esquema de 0,75 por kilo día por 2 semanas más, ¿verdad? Una dosis alternativa puede ser 1,25 miligramos por kilo día, ¿verdad? De 50 a 80 miligramos días por 2 semanas o de 2 a 4 semanas, con reducción gradual, teniendo presente pues, los protocolos de reducción de uso de esteroides, ¿verdad? Em, Existen algunos estudios que han demostrado que pueden reducir significativamente la necesidad de hospitalización y procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Aunque todavía la evidencia no es del todo certera. Si los síntomas no mejoran o empeoran durante la reducción, se recomienda una disminución más gradual del uso de esteroides. Entonces, el punto es que si tenemos un cuadro de CIRI severo, está indicado el uso de esteroides que puede prolongarse hasta 4 semanas, teniendo mucho cuidado con el desescalonamiento de la reducción de la dosis de esteroides, ¿verdad? Como en cualquier patología donde utilizamos dosis altas de esteroides. En el caso de Siri y Criptococo, em, aquí hay algunas cositas importantes que hay que resaltar. En el caso de Criptococo, tenemos que tener cuidado de ver algunas cosas importantes porque uno podría confundir el síndrome inflamatorio con fracaso terapéutico o recaída. Eh, en el caso de Siri, generalmente va a ser un paciente que tiene cultivos para criptococo ya negativos.
Es decir, aquel paciente al que se le dio fase de inducción de tratamiento para meningitis por criptococo y que en términos generales pudimos haber considerado como exitosa, ¿verdad? O sea que los síntomas no son por persistencia del criptococo. Entonces, ese es un dato que tenemos que tener bien presente porque en criptococosis puede darse ese problema. Podemos tener empeoramiento de los síntomas por hipertensión endocraniana, por fracaso terapéutico o por recaída o por SIRI. Entonces, en el caso del fracaso terapéutico o recaída, hay patógeno activo. En el caso del SIRI, no. Entonces, ese es un dato importante. Lo que se hace básicamente es algo muy similar a lo que se hace con tuberculosis, que es continuar el tratamiento antifímico, pero se debe valorar o no el uso de esteroides, ¿verdad? Algunos factores de riesgo importantes, pues obviamente la ausencia de tratamiento antirretroviral y la baja inflamación en el líquido cefalorraquídeo, es decir, escasa pleocitosis. Aquellos pacientes que, por ejemplo, en el libro de infectología de Mandel denominaban como meningitis de mal pronóstico, que eran los que se encontrábamos con líquidos acelulares. Entonces, estos pacientes que tienen líquidos con baja celularidad o cero celularidad son los que más riesgo tienen de desarrollar síndrome inflamatorio, porque la respuesta inflamatoria con la reconstitución inmunológica puede ser muy agresiva, ¿verdad? Entonces, algunas otras estrategias que se han estado instaurando, pues primera cosa que tenemos que tener un cultivo, ¿verdad? O sea, si tenemos un paciente que nos desarrolla un nuevo cuadro de síndrome neurológico en el contexto de criptococosis, pues hay que descartar que no tenga una recaída, ¿verdad? Hay algunos estudios que han estado utilizando film array o estos PCR múltiplex y consideran que tienen un alto valor predictivo de cultivos estériles. Entonces puede ser una prueba, digamos, rápida. Yo le hago un PCR a mi paciente en líquido cefalorraquídeo y si está negativo, puede sugerir fuertemente SIRI, ¿verdad? Entonces, eso lo dejo porque es una cosa que podría ser útil en contextos donde hay acceso a esta prueba, ¿verdad? Los principios fundamentales en este contexto es continuar el tratamiento antirretroviral y la terapia antifúngica. Claramente el manejo de la hipertensión endocranial si está elevada, ¿verdad? Em, y pues los esteroides deben ser reservados para síntomas severos, ¿verdad? Entonces generalmente se inician de 0,1 miligramo por kilo día de prednisona con reducciones graduales, ¿verdad? No existen estrategias de manejo basadas en datos precisos, ¿verdad? Entonces, la cuestión aquí es que tendríamos que considerar el uso de esteroides para afectación del sistema nervioso central, que podría ser extrapolable con otras patologías. Hay algunos datos que sugieren que la proteína C reactiva podría sernos un marcador para seguimiento del proceso inflamatorio y que la disminución de la PCR con uso de esteroides más mejoría del cuadro clínico podríamos utilizarlo para monitorizar empíricamente la resolución del SIRI. Sin embargo, eso todavía no es del todo, no tiene evidencia suficientemente fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante. Entonces, con esto, lo que quiero indicar es que el SIRI no es una contraindicación para iniciar tratamiento antirretroviral rápido, excepto en oportunistas del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, eso es un dato importante. ¿Qué dicen las guías actualmente? El inicio del tratamiento antirretroviral en el contexto de tuberculosis en general es unánime que todas dicen que debe iniciarse tratamiento antirretroviral lo antes posible dentro de las 2 semanas que siguen al inicio del tratamiento antifímico, ¿verdad? Ese es el consenso general, sobre todo en aquellos pacientes que tienen menos de 50 células CD4. Entonces, eso en el contexto de tuberculosis. En el contexto de histoplasmosis, las guías principales, que son las guías de la OMS y la guía del NIH, dicen claramente que en el contexto de histoplasma debe iniciarse el tratamiento antirretroviral lo antes posible, ¿verdad? Única excepción, que se sospeche afectación del sistema nervioso central y que el riesgo de iris no debe ser una contraindicación para el inicio del tratamiento antirretroviral. En el caso de criptococo,
Pues el inicio del tratamiento antirretroviral en los casos de meningitis, pues como se mencionó en su momento, todas las guías unánimemente dicen que se debe retrasar entre 4 y 6 semanas el inicio del tratamiento antirretroviral para reducir el riesgo de tratamiento, perdón, para reducir el riesgo de SIRI. Para los colegas que trabajan en VIH, podrían preguntarse cuál es la evidencia en pacientes donde encontramos nada más antigenemia sérica aislada, pero no tienen meningitis, ¿verdad? Porque en meningitis claramente hay que esperar. Pero ¿qué pasa si un paciente tiene un antígeno sérico positivo, pero demostramos con una punción lumbar que no tiene meningitis y clínicamente no tiene meningitis? Entonces, no hay una estrategia específica. Sin embargo, la OMS hace referencia a una guía sudafricana que recomienda iniciar en ese contexto de no meningitis, pero sí antigenemia sérica, tratamiento antirretroviral inmediato. Y un dato importante es que la Sociedad Americana de Antirretrovirales, en su última recomendación, que por cierto se va a actualizar a finales de este año, eh, recomienda que en una antigenemia criptococócica asintomática con punción lumbar negativa se recomienda el tratamiento antirretroviral inmediato y fluconazol preventivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que recomiendan las guías actualmente. Para el resto de infecciones oportunistas, que como les mencionaba, por tiempo y porque son muchas, no puedo detenerme, en términos generales, se sugiere iniciar tratamiento antirretroviral dentro de las 2 semanas siguientes al inicio del tratamiento de la infección oportunista. Sin embargo, la tendencia general es al inicio rápido en prácticamente todas las IOS, con excepción de la infección del sistema nervioso central. Sin embargo, para todo esto falta consenso. Es decir, para el inicio, estrictamente hablando rápido, en el contexto de infecciones oportunistas, no al sistema nervioso central, ¿verdad? Aquí les hablo de toxoplasmosis cerebral, de retinitis por citomegalovirus, de neumonía por neumocistis girovesi, etcétera, ¿verdad? Entonces la tendencia o la guía dice 2 semanas, pero sugieren cada vez más que lo antes posible. Ahora, para finalizar y para no quitarles más el tiempo, solo quiero mencionar un artículo muy reciente que es un ejemplo de la tendencia a iniciar rápido. Este es un estudio que pienso que se va a ir volviendo famoso con el pasar de los meses, que se publicó en abril de este año. Que lo que hizo fue iniciar el mismo día en personas con VIH y síntomas de tuberculosis en Lesoto y Malawi, ¿verdad? Porque ellos tienen un reto por las distancias de los pacientes, por el acceso a pruebas y por otro montón de cuestiones. Entonces empezaron a preguntarse qué pasaba si aplicaban la estrategia de tratamiento antirretroviral del mismo día en personas incluso que tenían síntomas de tuberculosis y no tenían diagnóstico, ¿verdad? Entonces, lo que buscaban era ver si esta estrategia es no inferior a la estrategia que actualmente publican las guías. El resultado, para no hacerles más larga la situación, es que el tratamiento el mismo día no fue inferior al inicio de tratamiento antirretroviral tras las pruebas de tuberculosis en cuanto a la supresión viral. Y no se observaron problemas de seguridad ni un aumento del síndrome inflamatorio de reconstitución inmune. Las consideraciones sobre la implementación programática y las preferencias individuales de cada paciente deben guiar la decisión de iniciar el tratamiento antirretroviral el mismo día o tras recibir los resultados de las pruebas de tuberculosis en personas con VIH que presenten síntomas de tuberculosis, ¿verdad? Entonces, solo un breve desglose de 1 minuto de algunos de los hallazgos principales del estudio y pues lo que le encontraron básicamente es que no habían diferencias significativamente estadísticas, es decir, no fue inferior el grupo al que se le inició el tratamiento antirretroviral rápido versus el que no, ¿verdad? Entonces, no encontraron mayores efectos adversos, no encontraron mayor mortalidad, no encontraron en teoría mayores eventos de SIDI. Sin embargo, tal vez yo sugeriría que para quien quiera como profundizar en el estudio permite que uno pueda descargar los archivos que complementan el protocolo y otras cosas
y hay algunas cuestiones cuando uno se pone a analizar caso por caso ahí que valdría la pena revisar, con el hecho de que la totalidad de muertes y aquellas que fueron por Siri sucedieron en personas que estaban severamente inmunosupresas y que es muy probable que en el momento del diagnóstico no se supiera. Entonces, cositas como esas. Pero en términos generales, lo que tratan de demostrar aquí es que no es mejor, pero sí no es inferior a la espera, el inicio el mismo día, si las condiciones lo requieren y si el paciente está de acuerdo previamente explicándosele los riesgos de Siri, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo les traía así de forma muy, muy veloz. Tal vez fue demasiado rápido, pero el objetivo es que tratemos como de sensibilizarnos hacia estas ideas, ¿verdad? Toda persona viviendo con VIH tiene que tener tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral debe iniciarse rápido, dentro de los primeros 7 días después del diagnóstico. La presencia de VIH avanzado en la región no es una contraindicación, sino que al contrario es una razón más para iniciar rápido, y la posibilidad de síndrome de reconstitución inmunológica no es una contraindicación para iniciar tratamiento, con excepción de infección al sistema nervioso central, principalmente tuberculosis y criptococosis, ¿verdad? Entonces, les agradezco y quedo a la espera de comentarios. Licenciado López, gracias. Muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros esta excelente presentación. Ahora daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Por situación del tiempo, una disculpa a los participantes. Si necesitan desconectarse, esta sesión está siendo grabada y por favor síganos en nuestra página de YouTube y ahí van a poder ver las preguntas que vamos a dar lectura en este momento. Iniciamos entonces, doctor, tenemos por aquí una pregunta. Indica, en tuberculosis, ¿el Siri ocurre solo si la tuberculosis es pulmonar o puede ser factible que en la tuberculosis extrapulmonar? No, Siri puede aparecer en cualquier tipo de tuberculosis, ¿verdad? No, prototípicamente se encontró en tuberculosis pulmonar, pero puede aparecer en cualquier estadio. De hecho, por eso es que la tuberculosis del sistema nervioso central o meningia nos da miedo, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa importante. Un paciente podría llegar, por ejemplo, con escrófulas o linfadenitis por tuberculosa y ser ese mismo síndrome el detonante del SIRI. Entonces, SIRI puede dar, y no solo por oportunistas, ¿verdad? Se ha visto tiroiditis, casos muy anecdóticos de tiroiditis y aparecimiento a veces de enfermedades inmunológicas y otras cosas que son ya más, digamos, más infrecuentes y como más difíciles de diagnosticar, pero sí, no se restringe a pulmonar, para responder puntualmente. Muchas gracias, doctor. Los invitamos a escribir sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas. Segunda pregunta, ¿existen datos de Siri en pacientes que abandonan los antirretrovirales y reconsultan con alguna infección oportunista? ¿A estos pacientes se les difiere el reinicio de tratamiento? No, es igual, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la persona que abandona tratamiento, pueden suceder varios escenarios, ¿verdad? Pero colocando el escenario común, que es que abandone un tiempo importante y que el CD4 baje, entonces el descenso del CD4 es el factor de riesgo que lo va a llevar a- a la posibilidad de Siri. Y en el contexto de una persona con un CD4 muy bajo y carga viral alta, aunque ya haya estado expuesto a antirretroviral, el escenario clínico es casi similar, digamos, al de un paciente nuevo, y por lo tanto las condiciones para iniciar son las mismas. O sea, ahí hay dos cosas. Una, el inicio rápido debe aplicarse no solo en el nuevo, sino en el retorno. Y dos, el riesgo de Siri y el manejo es similar, ¿verdad? Para ponerlo de otra forma más puntual. Muchas gracias, doctor. En el caso de TB con ubicación fuera del sistema nervioso central,
¿Existe alguna evidencia de iniciar TAR y tratamiento para TB de forma conjunta? ¿O siempre debe iniciarse primero el tratamiento para TB y luego el tratamiento antirretroviral? Pues de hecho sí, porque digamos este estudio de Lesoto que les acabo de comentar, no solo en algunos casos iniciaron el mismo día las dos cosas, sino que en algunos casos iniciaron primero el antirretroviral, que tal vez sería el escenario que a uno más miedo le da. Entonces sí hay algunos datos al respecto de eso, ¿verdad? Obviamente, si nosotros iniciamos junto en una persona severamente inmunosupresa, el riesgo de SIRI es mayor, ¿verdad? Eso sí es así. Entonces, pero tal vez el punto aquí o hacia donde van los estudios es que es posible que el aparecimiento de SIRI, aun si lo tenemos que tratar, no sea una razón de suficiente peso para diferir el targa. Pero digamos que eso falta ver todavía más estudios porque las guías todavía no lo colocan. Las guías colocan dentro de las 2 semanas, pero si lo leemos entre líneas, ese dentro de las 2 semanas dice desde que se inició hasta los 14 días. O sea que si iniciamos rápido está dentro de las 2 semanas, ¿verdad? Gracias, doctor. Alcanzamos un pico de 234 personas conectadas. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el manejo en atención primaria si no tengo prednisona? Lo que pasa es que pueden ser dos casos. Uno que sea leve y el otro que sea severo. Sí he de decirles que no hay una definición precisa de criterios de severidad para que uno clasifique. Es decir, que de cierta forma el criterio es clínico del médico que lo atiende. En un caso leve, es decir, un paciente, por ejemplo, por ejemplo, ponme un ejemplo, un paciente con tuberculosis pulmonar ambulatorio, que le inicié tratamiento antifímico, le inicié targa, todo iba bien, la fiebre mejoró, empezó a mejorar el CD4, etcétera, y de repente nos vuelve a hacer un episodio pulmonar. Eh, si el cuadro no es muy aparatoso, de hecho podemos solo observarlo siguiendo el antifímico y el targa. Si el paciente desarrollara, por ejemplo, algún tipo de linfadenitis que no es muy severa, podríamos probar dándole tratamiento antiinflamatorio no esteroideo común, ¿verdad? Pero si el cuadro es muy aparatoso, el paciente se choca o tiene insuficiencia suprarrenal o tiene algún cuadro así severo de tuberculosis o me hace meningitis, lo que hay que hacer es ingresarlo. No podría manejarse ambulatorio. Muchas gracias, doctor. ¿Y en cuánto tiempo han iniciado ustedes ARB con toxoplasmosis cerebral? En términos generales, más o menos en 1 o 2 semanas. Esa es la experiencia que tenemos. Antes de la semana, nosotros no hemos hecho evaluaciones en pacientes con toxo. Eh, Un poquito tiene que ver con el hecho de que en los casos de toxo, por ejemplo, de todas formas siempre hacemos el tamizaje. El tamizaje tiende a ser rápido de infecciones oportunistas, pero con mucha frecuencia hemos tenido oportunidad por ejemplo, hacerle un punción lumbar, confirmar la toxoplasmosis, hacerle film array. Entonces, digamos, en todo este estudio, realización de resonancia magnética y todo, a veces más o menos el paciente va cumpliendo 1 semana. Entonces, cuando ya descartamos otras causas, que es más o menos en promedio a la semana en hospitalizados, hemos iniciado tratamiento antirretroviral. Posiblemente la tendencia sea a iniciar igualmente rápido, ¿verdad? Porque esa es la tendencia general, pero no hay una evidencia así del todo satisfactoria, digamos, para dar una indicación, pero también tiene mucho que ver con el hecho de que no se reporta o hay mucho subregistro del SIRI. Entonces, como no hay mucho, como digamos, no se reporta mucho, entonces no hay muchos casos o series de casos con las que podamos trabajar, ¿no? Entonces, tal vez ese sería el punto, pero respondiendo puntualmente, más o menos 1 o 2 semanas para todo. En nosotros, nuestra experiencia, pues, ¿verdad? Muy bien, doctor Pérez, nuevamente en nombre de Asociación de Salud Integral y del Hospital Esperanza y de todos los participantes, queremos agradecerle sinceramente su tiempo, disposición y por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros.
Asimismo, también agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde y por su compromiso permanente con la actualización científica y el fortalecimiento de la atención de las personas que viven con VIH. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades académicas, cursos y seminarios web que estaremos desarrollando durante el año, y esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro próximo seminario. Que tengan todos una excelente tarde y muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias.